¿Qué onda, gente? Pues bienvenidos a este canal que es No Te Equivoques. El día de hoy les traigo un video un poquito distinto a lo que hacemos en el canal. Les traigo un video un poco más serio. Pues el día de hoy es 25 de febrero del año 2015 y hoy nos despertamos con una noticia muy triste. Yo lo vi en la mañana que desperté, aproximadamente como a las 6 de la mañana. Leí la noticia de que Ariel Camacho había perdido la vida. Esperaba que, como muchas de otras estas noticias de mal gusto, fuera, pues, eso nada más una noticia de mal gusto, que fuera una broma. Pero, pues, pocas horas después vi que su misma gente de trabajo lo confirmó. Entonces, pues, el día de hoy, 25 de febrero, perdimos a Ariel Camacho. Esto sucedió el día de hoy. Ariel venía saliendo de una presentación, tengo entendido que en la feria de Mocorito, y pues tuvo un accidente automovilístico donde él y otras dos personas perdieron la vida. Es algo lamentable porque Ariel era muy joven, tenía 23 años y pues su carrera estaba en ascenso. Considero que es una gran pérdida para la música norteña. Ariel ya nos había demostrado con su estilo sierreño tener un gran talento, y pues reitero que considero que fue una gran pérdida. Si alguno de sus familiares llega a ver este video, pues mis condolencias, no solo parte mía, yo creo que de parte de todos los seguidores de Ariel. Sería pues dedicarle las condolencias a la familia si llegaran a ver este video. Y pues con todo el respeto que se merece, decidí hacer este video dedicado a la memoria y a la carrera de Ariel Camacho, para que ustedes puedan ver más o menos cómo empezó y cuál fue su historia en la música. Aunque Ariel Camacho ganó gran popularidad el último año, en realidad él ya tiene tiempo que inició su carrera. Desde 2011 Ariel subía videos a YouTube donde él no mostraba su cara, o muchas veces no se mostraba él, solamente subía el video, y era conocido con el apodo de La Tuyía. A los contras que yo tengo les voy a volar los sesos. Quisieron jugar con el hombre, ahora háganse de huevos. Mi gente es de respeto y ustedes ya se metieron. El hecho de que no mostrara su cara generó cierta controversia y al mismo tiempo expectativa. Se generaron rumores de por qué no mostraba su cara, de quién era en realidad La Tuyía, pero esto, lejos de afectarlo, lo ayudó a ganar popularidad. La Tuyía desde sus inicios se ganó la aceptación del público de la música norteña porque se presentó con un estilo un poco distinto. Se presentó con un estilo que consideramos pues algo clásico, que es la música sierreña, pero le daba un toque especial. En un momento donde la mayoría de los cantantes norteños estaban concentrados en un estilo con acordeón más agresivo, Ariel rescató este estilo tradicional y aportó para que se pusiera de nuevo de moda. Durante este video voy a estar hablando de la carrera de Ariel. Les voy a dejar todos los corridos y canciones allá abajo en la descripción por si los quieren escuchar. Ahí van a estar abajo los links, nada más le pican y pues los voy a mandar a la canción. Dentro del año 2011, que fue cuando se dio a conocer, podemos rescatar temas como Los Talibanes del Prieto, El Prieto me apodo yo, o Para qué hacer tanto alboroto. Como les mencioné, van a estar ahí abajo en la descripción. Bueno, ese fue Ariel en el 2011. El muchacho, la gente solo sabía que le gustaba y que era un misterio en realidad su identidad. Y para 2012, en enero, sacó dos corridos que igual ayudaron a aumentar muchísimo su audiencia. Uno es el corrido del compa Mario, y otro es un corrido que aún en estos últimos días sigue sonando, que se llama Entre Pláticas y Dudas. Es de un rancho muy cercano, pegado a Angostura, se oye decir. Ese rancho del que habla estoy orgulloso, pues él es de aquí. Díganme el nombre del pueblo que con tanto orgullo escuchó presumir. Es de puro Campo Plata y es hijo de la empanada, un hombre que hizo historia, gobierno contrario siempre respetaron. Y nos jalamos. Considero que el año 2012 fue un año clave para que el sierreño se volviera a popularizar, pues en este año Ariel siguió sacando material y fue cuando Jesús Ojeda nos trajo temas como Estilo Italiano. A mediados de 2012 Ariel Camacho también nos presentó otra canción que fue clave en su carrera, que fue Rey de Corazones. Quererte, me dejaste apostar en la vida, me dejaste creerme que me amabas, y un buen día dejaste de ser mía y
empecé a recorrer otros caminos. Y una de las que creo que le ayudó a ganar más popularidad en sus inicios, que fue una canción que se incluye en un disco de Remy Valenzuela, cantada por Remy Valenzuela, que se llama ¿Cómo te olvido? Ariel la cantó, él grabada, me parece que estaba grabado con un celular, y el video se volvió muy popular por el estilo de Ariel y por su estilo de cantar y su estilo de tocar. Entonces la gente, muchos no comprendían cómo este muchacho, que ni siquiera tiene esta canción grabada en estudio, puede pegar aún más que la versión original de Remy, que está grabada en estudio y está incluida en un disco. Ya no me cela ni me hace berrinches, ya no me llama en las noches para platicar. Ya no pregunta por mí a los amigos, ya no menciona mi nombre porque lo olvidó. Estoy solo en mi cama y que falta su almohada y que falta su risa y que falta su voz que me diga te amo. Continuamos con el año 2013, que para la carrera de Ariel Camacho fue uno de los más importantes, porque fue cuando La Tuyía se convirtió en Ariel Camacho. Y fue en el 2013, a principios, cuando Ariel apenas empezaba a mostrar su rostro. El hecho de que mostrara apenas su rostro, que mostrara la mitad, en lugar de responder las preguntas, generó más expectativa en la gente sobre quién era. No digas que me quieres, tú sabes que no es cierto. Yo sé bien que en el fondo quisieras verme muerto. Tiraste a la basura aquel amor bonito. Y después, en un video de un cover con Julián Mercado, muestra su rostro, pero en realidad no se acaba de percibir por la iluminación del video. Esto generó mucha más expectativa aún. Todos piensan que el muchacho es muy calmado, que a veces lo ven serio, o de la bola apartado y tal vez lo ven pensando, pero no es que sea calmado, es un hombre reservado, y con una 5-7 cuida la espalda del chavo. Y a mediados de este año 2013, ya Ariel Camacho, que se nombraba Ariel Camacho, La Tuyía y Los Plebes del Rancho, nos entregó su primer video. Su primer video oficial, titulado Rey de Corazón. Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostar en la vida, me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mía. En este año también lanzó 2 discos en estudio, que para los seguidores de Ariel fue algo muy importante, porque la mayoría de sus canciones estaban subidas como notas de voz grabadas con celular. Entonces escucharlo en estudio era algo diferente, era algo muy bueno para los fans. Uno de estos discos se titula Rey de Corazones y el otro se titula Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho, si no me equivoco. Igual, si los quieren descargar, allá abajo en la descripción van a estar los links. Bueno, y fue entre mediados o finales de 2013 y principios de 2014 cuando Ariel sacó en estudio, y no solo en estudio, sacó los videos de las canciones que fueron exitazos. Entre ellas, corridos viejos como Entre Pláticas y Dudas, Toro Encartado, que tiene millones de vistas, Hablemos, que alcanzó las 5 millones de vistas, El Karma y la canción titulada Yo Quisiera Entrar. Bueno, y durante el 2014, después de que Ariel sube estos videos y se convierten en un éxito, Del Records lo nota. Entonces Ariel firma con Del Records y se vuelve parte de este sello discográfico donde están Gerardo Ortiz, Regulo Caro, Los Traviesos de la Sierra, etc. Bueno, Ariel firma con Del Records. Del Records resube sus videos a su canal y después producen uno junto con Regulo Caro y el Grupo Fernández, de un corrido llamado La Fuga del Dorian. Cantan este corrido entre los tres, nuevamente es un éxito. Yo no soy violento, no usaré violencia, pero no más no se arrimen, todo a su momento mantuve paciencia para yo salir feliz. Y después Ariel lanza su primer disco, pero ya firmado con Del. Este disco se titula El Karma y prácticamente todas las canciones y corridos dentro de él ya eran un éxito antes de salir. Posteriormente sacó el que fue su primer video en su cuenta oficial de Bebo y su último video oficial, que fue Toro Encartado. Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara. Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo manada. Durante este año 2014, Ariel también realizó una gira promocional por los Estados Unidos llamada El Karma, como
uno de sus corridos más sonados. Y pues el muchacho ya era considerado un éxito, llenaba lugares en Estados Unidos, llenaba lugares en México. En este 2015 estaba realizando una gira por México y pues fue cuando sucedió esa tragedia. Lo repito, considero que es una gran pérdida para la música regional mexicana, porque el muchacho prometía mucho y pues no solo porque sea un artista, una vida humana siempre es triste que se pierda. Pues a grandes rasgos, esa fue la carrera de Ariel Camacho desde el 2011 hasta 2015. Un muchacho que empezó en internet, que empezó grabándose solo con su celular y logró llegar tan alto. Lástima que su vida se vio truncada de esta forma. Era un gran talento, era un gran artista. En paz descanse Ariel Camacho. Ay, ay, no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones.